En el comercio podemos encontrar gran cantidad de conmutadores, pero a un elevado costo. El objetivo de este material que vamos a presentar es que usted pueda realizar en su hogar una adaptación a un ratón de computadora con materiales muy económicos y que los puede encontrar en cualquier lugar. Esto va a permitirnos sustituir el teclado o el ratón de la computadora para aquellas personas que tienen alguna deficiencia o discapacidad. Vamos a observar cómo realizar esa adaptación. Para ello necesitamos ciertos artículos necesarios, como es el ratón, y algunos implementos adicionales, como es un desatornillador Phillips para poder abrir la carcasa del ratón. También utilizaremos en nuestro caso un tester o multímetro para medir la frecuencia del circuito donde vamos a soldar. Ocuparemos también soldadura de estaño y un cautín para realizar la soldadura en el caso del ratón. También utilizaremos pulsadores, que usted puede encontrar diferentes tipos y diseños de pulsadores. Pueden ser muy sencillos, como es este caso, un pulsador muy pequeño y casero, o puede utilizar pulsadores corrientes como los que encuentran en las ferreterías, como un timbre de casa común y corriente. Vamos a observar entonces cómo utilizamos este ratón para hacer la adaptación. Usted debe ubicar el lugar donde se encuentra el tornillito que cierra la carcasa del ratón, donde tengo mi dedo. Con el desatornillador vamos a quitar ese tornillo para que usted pueda abrir la carcasa del ratón. Una vez que quitamos el tornillito, vamos a dar vuelta con cuidado al ratón y vamos a proceder a abrirlo con mucho cuidado para no dañarlo, ya que tiene partes internas que pueden quebrarse con facilidad. Trataremos de alarlo de manera suave para sacar las uñitas que prensan el ratón en la parte delantera. Quitamos la carcasa y observemos que aquí se encuentra la placa madre, que es el circuito que nos permite accionar el ratón de manera habitual. Recordemos que vamos a hacer la adaptación utilizando el botón izquierdo del ratón. Cuando usted abre el ratón, la ubicación del botón obviamente se encuentra en la parte izquierda. Esta pequeña seña que hay de color rojo es la que vamos a utilizar para hacer la soldadura. Sin embargo, a la hora de dar vuelta a la placa y sacarla de su lugar, esta queda en el lado contrario. Entonces usted tiene que tener ese cuidado para que a la hora de soldar, solde en la parte correspondiente. Observe que la parte izquierda viene a estar ubicada en este lugar. Sin embargo, queda al lado derecho cuando da vuelta a la placa del ratón. Bien, debemos recordar que este ratón tiene la ruedita que es la que nos permite desplazarnos en las ventanas del sistema operativo que estemos utilizando. Esta puede desprenderse con facilidad, pues está puesta apenas para que se sostenga con el puntero que observamos aquí. Muy bien, seguidamente vamos a ubicar el circuito que nos permite hacer la conexión de los cables que debemos soldar en la placa que tenemos aquí, de este ratón. Recordemos entonces que debemos ubicarlo en el lado derecho ahora de la placa madre. ¿Cómo logramos determinar cuáles de estos puntos de soldadura son los que vamos a utilizar para soldar
los cables que van a ayudarnos a utilizar el pulsador. Para ello utilizamos un multímetro o tester habitualmente. En este caso lo colocamos en el lugar donde nos permite escuchar un sonido, que es el que va a hacer el multímetro cuando se cierra un circuito eléctrico. Usted va a escuchar este sonido cuando el botón del pulsador o del mouse se active. Esto nos va a permitir entonces determinar cuáles son los puntos de soldadura donde debemos soldar, valga la redundancia. Con mucho cuidado e ingenio, usted debe presionar el botoncito rojo que se encuentra abajo, que es el que va a cerrar el circuito, para poder determinar entonces cuál de estos puntos de soldadura son los que vamos a utilizar a la hora de soldar. Muy bien, vamos a ubicar primeramente este punto de soldadura y vamos a presionar el botón que se encuentra en la parte inferior de la placa del ratón. Vamos a ir tocando, bueno, este no cierra el circuito, entonces vamos a accionar el que sigue. Ok, aquí determinamos que estos dos son los que nos permiten o deben permitirnos soldar el cable previamente conectado al pulsador en estas dos soldaduras. Muy bien, una vez determinado ese detalle, vamos a proceder a soldar los cables a la placa de madre del ratón. Para esto tenemos previamente unos cables ya listos que están o van a ser colocados al pulsador casero que hemos realizado. Vamos a proceder a soldarlos y utilizar entonces el tester para llevar a cabo esa soldadura. Con mucho cuidado vamos a soldar un poquito previamente al cable para que así se adhiera con facilidad el cablecito al lugar donde necesitamos soldar. Muy bien. Perfecto. Vamos ahora a ubicar los puntos que ya previamente teníamos establecidos. En este caso son estos dos. Vamos a colocar el cable y vamos a soldarlo a la placa madre. Muy bien, nos aseguramos de que esté bien pegadito, bien soldado a la placa. Procedemos con el segundo, a hacer lo mismo. Nos aseguramos de igual forma que esté bien soldado. Muy bien. Una vez que hemos realizado la soldadura, procedemos a colocar la placa madre en el lugar correspondiente. Debemos recordar que previamente yo he traído ya un ratón con algunas cosas que he adelantado. Por ejemplo, en este caso ustedes podrán observar que esta base del mouse ya tiene un orificio por donde colocamos el cable. Recordemos que para ello utilizamos la broca que hemos traído previamente junto con el taladro y ubicamos de manera oportuna el lugar donde vamos a hacer la abertura para poder introducir el cable. Una vez que hemos hecho eso, entonces procedemos a instalar nuevamente la placa madre en el lugar correspondiente. Damos vuelta a esta para ubicarla de manera apropiada y procedemos a reconstruir el ratón. Debemos recordar que en este caso no hay mayor inconveniente en ubicarla porque la placa madre tiene una guía que nos va a permitir a nosotros colocarla exactamente en el lugar que corresponde. Si usted puede observar, hay unos puntos negros que son unas pequeñas salientes que permiten lograr que la placa madre quede perfectamente colocada en ese lugar. Lo único que nos resta es colocar el resto del cable de manera apropiada para que a la hora de cerrar nuevamente la parte superior del mouse no nos dé ningún inconveniente. Vamos a utilizar nuevamente y
ponemos la parte superior de la carcasa del mouse en el lugar correspondiente y procedemos nuevamente a atornillar en su lugar la parte superior de este. Vamos a colocarla, debemos recordar que tiene unas pequeñas orejitas que deben quedar introducidas de manera apropiada y a veces nos da un poquito de complicación, especialmente por el cable. Sin embargo, con un poquito de paciencia podemos lograr llevar a cabo el objetivo que nos hemos propuesto. Muy bien, una vez que hemos colocado la carcasa en su lugar, vamos a proceder a atornillarla y colocarla de manera apropiada en su lugar. Muy bien, damos vuelta y colocamos nuevamente el tornillo en el lugar oportuno y lo presionamos con el desatornillador como antes indicamos. Es hacer el proceso a la inversa de cuando lo desarmamos. Una vez que ya hemos logrado realizar esta parte, vamos a proceder a instalar la piecita que nos queda pendiente, que es el cable al pulsador. Ya tenemos la parte externa del cable que hemos introducido en una cajita rectangular que usted puede adquirir en la ferretería y vamos a ponerlo en el pulsador. Este tiene dos tornillos que usted debería aflojar de manera ligera para que coloque ahí los cables que usted tiene en el extremo del ratón. Entonces vamos a proceder a ubicarlos en su lugar para luego finalmente concluir con la adaptación que hemos iniciado. Vamos a colocar los cablecitos en su lugar correspondiente. Vamos a abrir un poquito más. Muy bien, colocamos el cablecito ahí y procedemos a nuevamente atornillar para asegurar el cable a su lugar. Vamos a ver. Okay. Debemos asegurarnos que quede correctamente puesto porque si no va a darnos falsos contactos a la hora de utilizar el pulsador. De igual forma utilizamos el desatornillador para aflojar la otra parte y colocar el cable en su lugar correspondiente. No debemos preocuparnos cuál color de cable va en cuál pieza, porque en realidad lo único que hacen los cables es cerrar un circuito. Así que usted no debe preocuparse si el azul va en este lugar o en el otro, porque eso no nos interesa en este caso. No es un sistema eléctrico que estamos montando, sino una adaptación pequeña del mouse. Muy bien, una vez que hemos colocado y nos aseguramos que quede bien firme, vamos a proceder a poner el pulsador en esta cajita rectangular solamente como para tener un lugar firme donde sostenerlo. Procedemos a, de igual forma, a poner el tornillo para sostener el pulsador a la caja rectangular y finalmente lo vamos a tapar con su protector para que no se observe el orificio que aparece al lado del pulsador. Muy bien, finalmente ponemos la tapita que solamente debemos presionar y de esta manera prácticamente hemos concluido con la adaptación. Ahora lo que nos resta es conectarlo a un computador y probar que nuestro pulsador funciona de manera apropiada. Hechas las modificaciones al ratón del computador, vamos a proceder a demostrar la funcionalidad del botón que tenemos listo. Una vez conectado al computador que tenemos aquí, mediante una presentación vamos a lograr accionar el botón, el pulsador, para que pueda ser utilizado para aquellas personas que tienen alguna necesidad especial. Así como hemos adaptado el ratón, podemos crear con el mismo mecanismo otro tipo de adaptaciones, como por ejemplo juguetes. A estos podemos crearlos con materiales que tenemos en la casa, las diferentes adaptaciones, de manera que sean útiles y económicas y que representen el acceso a la computadora.